Como son, vamos con lo anunciado. Está con nosotros el abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa. Doctor Espinosa, gracias por acompañarnos. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Justamente el doctor Solari, que ocupó la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y fue congresista, y otros políticos, de alguna manera la ciudadanía está interpretando el silencio que ha guardado el presidente Castillo ante la fiscal de la Nación como algo políticamente negativo. Digo políticamente porque jurídicamente no es ningún delito guardar silencio, es una figura existente, vigente, y usted obviamente, me imagino, y el doctor Pachas le aconsejaron guardar silencio. Me estoy imaginando eso, ¿no? ¿O nació del propio presidente guardar silencio? No, han ocurrido varias cosas que es importante relatar, Mauricio. En primer lugar, el presidente hizo una declaración conforme la ley. La ley establece que en casos de investigados, primero se recibe un relato del investigado. El relato quiere decir una explicación de su versión de los datos que el investigado quiere relatar. El presidente dijo que negaba todos los cargos, que negaba que existiera una red criminal y que él pueda jefaturarla, y que esperaba del Ministerio Público respeto al debido proceso y cumplimiento al principio objetivo. Por otra parte, hizo mención el presidente de la República que por estos mismos hechos y por este mismo caso, en la misma carpeta, el mismo número y ante la propia Fiscalía de la Nación, ya el presidente había rendido una declaración allá por el 28 de diciembre del 2021. Y en tercer lugar, hizo mención a que iba en ese momento a acogerse a su derecho a guardar silencio, porque él prefería brindar una declaración posteriormente cuando la información de la carpeta fiscal sea más completa y no parcial como lo es ahora. Eso es lo que aconteció ayer en la diligencia. Sí, entendemos, y al comienzo de la conversación le planteaba eso, que jurídicamente no hay nada que objetar, es una figura que está escrita y que cualquier persona investigada puede usar. Es más, su esposa también lo usó hace poco, ¿no? Pero finalmente la pertinencia, después de esta tensión que se generó entre la institucionalidad del cargo que él ostenta, presidente de la República, y la fiscal de la Nación, dijiste que venías a Palacio, no tienes que venir a la Fiscalía, y fue un capítulo bastante tenso como para que desencadene en silencio. Lo que ocurre es que esa Porque tensión hay, se difuminó. como usted lo sabe y es bastante hábil en ese sentido, en paralelo, una exposición mediática del caso, una exposición mediática muy exacerbada, inclusive con discusiones de ida y de vuelta. Entonces era la expectativa, bueno, ¿y qué va a decir? No dijo nada, se cogió el silencio. Entonces esa No, sí dijo estrategia, como usted es abogado, es como que quisiéramos entenderla, ¿no? ¿Cuánto beneficia Claro, al presidente eso? claro. Lo que ocurre es que, y yo respeto mucho las opiniones que he escuchado de exministros, exministras, pero finalmente lo hacen desde el punto de vista político y olvidan que no podemos, lo que el derecho permite y que entrega, lo que reconoce como un derecho, porque los derechos son superiores y anteriores al Estado, y no son ninguna concesión, ninguna gracia a las personas, son facultades que tenemos y son herencias de la civilización, porque ha habido mucha gente que ha ofrecido su vida para que hoy podamos ostentar los derechos que la Constitución y los tratados nos reconocen. Cuando una persona, como el presidente de la República, ejerce su derecho a guardar silencio, de ninguna manera puede interpretarse esto en el punto de vista político como obstrucción o como colaboración, como he escuchado con suma sorpresa, porque al parecer cuando ocupas un cargo político te olvidas de la vigencia del ordenamiento jurídico y eso no es así. ¿El silencio qué es? Es una forma de defensa. Callar es una forma de defenderte. Ahora, no van a decirle al presidente cómo defenderse, por más que quieran hacerlo muchas personas, pero no son ellos los que van a decir cómo el presidente tiene que defenderse.
Es somos sus usted y el abogados. doctor Pacha, sin lugar a dudas. Pues, Y ahora que habla de derechos, y usted defiende el derecho al silencio, y que esto no se puede interpretar como un indicio de responsabilidad y de culpabilidad, y lo he expuesto bastante bien, yo quisiera abrir el capítulo del derecho a la información. Es realmente perturbador escuchar al presidente de la República responsabilizar a la prensa del momento que está viviendo. ¿Qué tuvo que ver la prensa con el nombramiento de Bruno Pacheco y los $20.000 que se le encontraron adentro? Entonces, esta repetición sistemática y de agresión confrontativa con el rol de la prensa en un sistema democrático también está atentando con el derecho a la información, con el derecho a mantener a una ciudadanía informada y a contar las cosas como han sucedido. ¿Quién nombró en el cargo a Bruno Pacheco? El presidente Castillo. ¿Qué explicación han dado sobre los $20.000 que aparecieron en Palacio de Gobierno? Hasta ahora muchas versiones, pero nada consistente. ¿Cuál es la responsabilidad de la prensa en todo lo que está pasando? Porque hemos escuchado en más de una oportunidad, en el mensaje a la nación del 28 de julio, saliendo de la Fiscalía, además de una manera poco amable, ¿no? Ustedes les pagan por preguntar. ¿Qué tiene de malo? ¿Me pueden pagar por mover una carretilla? ¿Me pueden pagar por manejar una combi? Me estoy ganando la vida dignamente. No entendemos ese lado de esa posición que ha tomado el presidente con relación a la prensa. ¿Nos puede ayudar a entender, señor Espinosa? Claro, Mauricio, pero no lo tomemos como un ataque. Lo que básicamente Pero es un ataque, o sea, ¿cómo no lo vamos a tomar como un ataque? No, lo que ha querido decir el señor presidente es lo siguiente. Tenemos casos abiertos y evidentemente esos casos que concitan el interés público están mediatizados, tienen cobertura mediática, tienen atención principal de la prensa, a tal punto que cualquiera de los otros casos importantes del sistema de justicia peruano ha desaparecido, se ha eclipsado del panorama mediático, y ustedes lo saben muy bien. Claro, bueno, pero ¿cómo nos ayuda Ese es usted un primer para punto. hacerle entender al presidente, ¿no?, que el rol de la prensa es informar, ¿no? Informar lo que él ha hecho o lo que él ha permitido hacer. ¿Qué ha hecho el presidente? Él ha nombrado a Juan Silva. ¿Tiene una responsabilidad? Por supuesto que la tiene. Entonces, no entendemos finalmente esta manera sistemática de estar diciendo la prensa me ataca, la prensa ha generado esto, la prensa no informa. A ver, Mauricio, hay cierto sector de la prensa que informa. Sí, pero el único Y hay responsable del otro nombramiento de sector Juan Silva que es el presidente, no la deforma. prensa. A ver, hay que distinguir que son dos verbos distintos, dos acciones distintas. Quienes informan lo hacen bien, al amparo de sus libertades comunicativas, libertad de información, libertad de expresión. Pero quienes deforman la verdad, ¿qué cosa hacen? Manipulan la información, manipulan los hechos e inducen error a la opinión pública. Entonces, la censura es para ellos, para quienes ejercen mal la labor tan importante que tiene una democracia en lugar de informar de forma. Voy a ponerte un ejemplo muy concreto. No, Mauricio, yo le me ha quiero pedido una explicación replantear, que quiero dar. permítame replantearle, ¿qué manipulación hay de la prensa en el nombramiento de Bruno Pacheco? ¿Quién lo nombró? ¿Quién le Y depositó no toda por la eso el confianza? presidente tiene responsabilidad penal, hay que tener cuidado. ¿Ah? Una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad penal. Pero ¿quién lo nombró en el cargo? Está bien, pero es que eso no está en discusión. La discusión de... Pero yo no estoy hablando de la tipificación de delitos, sino estoy hablando del derecho a la información que todos tenemos. Entonces, por supuesto, informar de lo pero- que está pasando y pero- tratar de que esto no suceda es realmente también atentatorio contra nuestro sistema democrático. Mauricio, ¿pero usted cree que la población tiene alguna duda respecto de quién designó a qué cargo ocupaba? Eso no es la duda. Acá el tema es que no se puede presentar al presidente de la República como culpable cuando ni siquiera tiene una acusación en su contra. Lo que pasa es que la sociedad se forma un juicio equivocado y acá tiene que haber una labor de autocrítica y mea culpa de cierto sector de la prensa, subrayo, que deforma la verdad. Y tú no puedes presentar a una persona como culpable cuando ni siquiera tiene acusación. Investigar no es condenar. Y está investigado no es culpable. Tú no puedes llevar a la Estábamos hablando de guillotina o linchar a responsabilidades una persona políticas, porque esté investigado.
que tiene que asumirlas y de cosas que ha dejado que se hagan, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los casos que se van a ver está el del Ministerio del Interior, ¿verdad? Porque con la salida de Mariano González, ahí se abre una nueva investigación. Cuando el ministro Mariano González le dice a todo el país, le dijo, usted lo habrá escuchado, el exministro le dice, yo no tengo dudas que el presidente es parte de una organización criminal. Apenas se entera que el presidente lo desvincula del cargo, eso fue lo que dijo Mariano González. ¿Usted lo recuerda? Como usted dice, Mauricio, usted recuerda que minutos antes de ser renunciado en el cargo, para el señor Mariano González, el presidente era su jefe. Un minuto después, un segundo después de dejar el cargo, su jefe se convierte en el jefe de una organización criminal. ¿Ve usted esa contradicción y esa incoherencia que no se refleja? ¿Se da usted cuenta? Sí, veo nítidamente lo que usted está tratando de presentar ante las personas que nos escuchan, pero veo también una sucesión de hechos que comprometen al presidente, porque lo que dijo Mariano González es real. El presidente me llamó y trató de poner de viceministro a Beder Camacho. ¿Qué ha hecho Beder Camacho? Llamar a un periodista de Hildebrand en sus 13 y decirle, por si acaso la fiscal tiene una tesis falsa, y lo han grabado. Entonces, hay una sucesión de hechos, no de subjetividades, que nos ponen frente a un caso, ¿no?, que realmente compromete la conducta del presidente. De ninguna manera. Las responsabilidades son personalísimas. ¿Qué cosa tiene que ver el comportamiento del señor Camacho con el presidente? Mucho, muchísimo. No. Porque era el aspirante a ocupar un cargo dentro del Ministerio del Interior y el señor Camacho ha intentado desacreditar a la fiscal. Entonces tiene muchísimo que ver. Eso no está demostrado, no. ¿Qué cosa no está demostrado? ¿Que no llamó al periodista de Hildebrand en sus 13? Si a una persona le atribuyes un comportamiento, la persona tiene que responder. El señor Camacho está investigado en la fiscalía y tendrá que defenderse ahí. Pero de ahí hacer un salto con Garrocha y decir... No hagamos salto con Garrocha, no le hagamos salto con Garrocha. Le repregunto, ¿intentó el presidente Pedro Castillo poner en un viceministerio del Interior cuando Mariano González era ministro a Beder Camacho? ¿Eso se ha demostrado? Le estoy preguntando a usted, ¿lo intentó hacer? No se ha demostrado. Hasta hoy no se ha demostrado eso. Sí, está en investigación. Pero usted está en condiciones de contestarme. Si lo llamó, ¿lo intentó hacer o no? Te estoy contestando, Mauricio, que eso que tú estás como pregunta, esa es una pregunta que se tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público hoy no está en condiciones de afirmar que eso ocurrió. Por tanto, mal harías, Mauricio, le digo con mucho respeto, tú en asumir una hipótesis del Ministerio Público como una conclusión periodística. No se puede. No es una conclusión periodística, son hechos que ha recibido toda la ciudadanía. El señor Mariano González lo ha narrado, lo ha compartido con todos. El señor Beder Camacho existe, tiene un cargo, ¿no? Y tiene una comunicación existente y una actitud que todos hemos visto. Entonces, no estamos, honestamente, doctor Espinosa, no estamos ante ninguna especulación, estamos ante la sucesión de hechos concretos. Es que, a ver, vamos por partes, Mauricio. Si usted me dice que estamos por determinar si el presidente está vinculado con el señor Camacho, eso es una cosa. Si usted me dice que lo que dijo el señor Zambrano fue que recibió una comunicación del señor Camacho, eso es otra cosa. Entonces, Zambrano lo que acreditaría es el tema de Camacho, no la vinculación con el presidente. Por eso que no confundamos dos cosas que son distintas, haciéndolas pasar como si fueran juntas. Bien, señor Espinosa, nosotros vamos a tener que concluir esta conversación. En cualquier momento empieza la juramentación de ministros. Parece que hay cambios en más de un gabinete, usted ya lo sabe, yo sé que no nos va a dar ninguna primicia. Usted también ya sabe quién es el presidente del Consejo de Ministros, ríe como afirmando que sí lo sabe, pero no está autorizado a compartirlo con nosotros. Así es que nos despedimos porque tenemos que seguir con la información. Gracias, señor Espinosa. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros... Cuídate, muy buenas tardes. Gracias. Vamos a ir